envíes esa palabra preciosa a cada uno de nosotros que tanto necesitamos. Haz prosperar, Señor, tu palabra. Haz prosperarla en nuestro corazón, para que cada uno de nosotros pongamos en práctica, Señor, esa palabra hermosa que hoy escucharemos, Señor, de parte tuya. Bendito y amoroso Padre eterno, usa la vida de nuestro hermano Rafael con poder de lo alto, Señor. Que el Espíritu Santo precioso hable, Señor, a través de nuestro hermano, porque deseamos, anhelamos, Señor, esa palabra, esa exhortación, ese silbo apacible, Señor, tal vez ese martillo que quebranta la roca, pero que da vida, Señor, porque tu palabra preciosa es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Por eso mismo, Señor, queremos escuchar tu palabra en esta noche. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado y precioso y bendito Salvador. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Gloria sea el Señor. ¿Cuántos están contentos en esta hora? Vamos a abrir ahí en Hechos capítulo 12, y en lo que abre la escritura y buscas ahí el Hechos capítulo 12, vamos a entonar un canto, ¿sí? Un canto especial que han escuchado y estoy seguro que lo saben. Vamos a decirle en esta hora, sí, alaba a Dios, vamos a decírselo a Él en esta hora. Gloria sea el Señor. Hechos capítulo 12, amén. Gloria sea el Señor. Alaba a Dios en esta hora, porque Él está aquí. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Vamos a adorar a ese Dios. Gloria sea el Señor. Vamos a decirle así: Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, ¿sí? Es hora de vencer. Aleluya. Cuando Él levanta sus manos, Es hora de vencer. Vamos a decírselo juntos. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Hay veces que Él queda en silencio,
Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Levanta tus manos en esta hora y díselo a Él. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 ¿Cuántos adoran a ese Dios en esta hora? Porque Él está con nosotros. Hechos capítulo número 12. Gloria sea el Señor. Y verso número 7. Hechos capítulo número 12, verso número 7. Y dice así todos juntos. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Puedes tomar asiento en esta hora. Gloria sea el Señor. El libro de los Hechos, amén. Es un libro, ¿sí?, que nosotros sabemos, escrito por Lucas, el médico Lucas, ¿sí? Y más que hecho de los apóstoles, tendría que ser los hechos del Espíritu Santo, alabado sea el nombre de Dios. Porque cada uno de los capítulos, desde el 1 hasta el 28, en cada uno de ellos, ahí está el Espíritu Santo, tratando con la iglesia, tratando con su pueblo, alabado sea el nombre de Dios, ¿sí? Y en este tiempo, dice la Escritura en el verso 1, en aquel mismo tiempo, dice, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, dice, hermano de Juan. En aquel tiempo, ¿sí? En aquel mismo tiempo. Era un tiempo de persecución. Era un tiempo en el cual Herodes, un hombre sanguinario, estaba persiguiendo a la iglesia. Él era nieto de Herodes el Grande. Su nombre de este hombre era Herodes Agripa I, ¿sí? Nieto de Herodes el Grande, aquel que persiguió a los niños cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y era sobrino de Herodes Antipas, aquel que mandó matar a Juan, ¿sí? Juan el Bautista. Una familia, ¿sí?, sanguinaria, una familia que perseguía a los judíos, que mandaba matarles. Y nosotros vemos que en este momento dice que mandó matar y mató a Jacobo, dice, a espada. Dice que se le decapitó, ¿sí?, con una espada a Jacobo, este hombre. Este hombre mataba a su familia. Este hombre realmente no tenía nada de amor para con nadie. ¿Por qué? Porque no tenía a Dios. Para amar se necesita a Dios. ¿Cuánto dicen amén en esta hora? Porque Dios es amor. Por eso dice, echó mano a algunos de la iglesia para matarles.
Él creía que matando a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, se iba a acabar la obra que empezó y que comenzó a correr. Alabado sea el nombre de Dios. Pero esa obra sigue hasta los tiempos de hoy. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Eran tiempos de dificultad, eran tiempos de guerra, eran tiempos difíciles que estaba viviendo la iglesia, ¿sí? Querían menguarla, quería realmente meter temor, pero ellos no vivían en temor porque tenían al Espíritu Santo de Dios. Había llegado ese Espíritu Santo porque fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que no se fueran de Jerusalén, les dice, sino que esperaran la promesa en aquel día, que esperaran esa promesa. ¿Por qué? Porque la promesa del Espíritu Santo, cuando vino a ellos en el día de Pentecostés, les dio valor, ¿sí? Les dio confianza, les dio esa confianza de poder seguir adelante y no temer a la muerte, no temer a nada, porque el Espíritu Santo de Dios estaba en ellos. ¿Cuántos adoran a ese Dios en esta hora? Por eso, ¿sí?, los discípulos no tenían miedo. Y dice la Escritura en el verso 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, dice, procedió a prender también a Pedro. Ya había matado a Jacobo, hermano de Juan, y dice, si aprendo a Pedro, ese líder, si lo mato, si lo aprendo y lo mato en el día de la Pascua, va a haber una victoria, ¿sí? Van a correr, se van a esparcir y ya no va a haber nada de esto, de los evangélicos, aquellos que predican a Cristo Jesús. Y dice la Escritura que era entonces los días de los panes sin levadura. Y hubo ese momento en el cual mandaron a buscar a Pedro y le aprendieron y le llevaron preso, pero no solamente lo llevaron a la cárcel preso, sino que dice la Escritura, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 16 soldados estaban, ¿sí?, a cargo de tomar a Pedro y de estarlo cuidando las 24 horas del día, porque tenían temor de que vinieran los cristianos y que se lo llevaran. Y tal vez dijeran que fue Dios, pero había un plan divino, ¿sí?, en este propósito, en esta prueba que había aquí. Dice la Escritura, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, ¿sí? Pedro fue aprehendido y fue tomado como si fuera un gran capo, un gran malhechor. Ahí lo estuvieron custodiando, cuidando en la cárcel para que no escapara, para que no fueran a ponerle a salvo. Y dice la Escritura en el verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero había algo especial. Mientras Pedro estaba ahí en la cárcel, había un grupo de aleluyas adorando y alabando al Todopoderoso. Había un culto de oración en una de las casas, alabado sea el nombre de Dios, y ahí estaban rogando por Pedro. Ahí estaban pidiendo por Pedro, y saca a Pedro, Señor, y salva a Pedro, Señor. Ahí estaba un culto ferviente de oración, alabado sea el nombre de Dios. Y nosotros, ¿sí?, somos ese pueblo a la cual el Señor nos dice, orad en todo tiempo, en todo momento, en momento de adversidades, en momento de paz, en cualquier momento necesitamos estar en oración. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y ahí estaba el pueblo de Dios orando por Pedro. Ahí estaban clamando en ese hogar para que Pedro fuera librado, para que Pedro tuviera paz, para que Dios obrara a favor de Pedro. Y dice el verso número 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. ¿Te fijas? Pedro tenía paz. Pedro tenía esa paz de Dios que cada uno de nosotros tenemos y necesitamos tener cada día en nuestra vida. Tenía esa paz porque dice, en paz me acostaré, así mismo dormiré. ¿Cuánto dicen en esta hora amén? Ese Dios nos da paz. Esa paz nos la dio nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el nombre de Dios. Y él estaba ahí durmiendo. Él no estaba ahí acongojado, no estaba ahí turbado, no estaba ahí quejándose, no estaba ahí llorando, no. Él estaba ahí en esa paz, estaba durmiendo, estaba tranquilo mientras la iglesia hacía oración. Muchas personas dicen, es difícil la oración, es difícil, ¿cómo puedo entrar en esa oración? Yo no puedo.
Diario me hago ese propósito y oro un día y oro 2 y oro 3, pero después al cuarto ya no puedo. Yo te quiero decir algo en esta hora, no hay un secreto en esto. Solamente es disponer nuestro corazón y hacer una de las cosas que nos manda el Señor, orar, orar, de una forma sencilla, de una forma con nuestras palabras, de una forma simple. Aunque duremos 1 o 2 minutos, no importa, pero que sea producto de nuestro corazón. ¿Cuántos adoran a ese Dios en esta hora? Porque Dios ve el corazón, no ve tantas palabras, no ve tantas letras, no. Él ve lo que sale de aquí, de adentro de cada uno de nosotros. Y conforme nosotros oramos, el Señor va poniendo palabra, el Espíritu Santo de Dios nos va guiando a cómo oremos, por qué oremos. Alabado sea el nombre de Todopoderoso. Y aquí dice la Escritura que Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados. Ellos tenían temor. Los soldados lo estaban cuidando hasta en el sueño. No dormían, se desvelaban, lo estaban vigilando para que no sucediera algo anormal, para que no sucediera algo, porque sabían que había un Dios grande. Ellos sabían que había un Dios poderoso, por eso estaban vigilando, por eso estaban cuidando. Y el enemigo es lo que hace diariamente. El enemigo nomás nos está vigilando a ver qué hacemos, a ver cómo atacarnos, a ver cómo nos movemos, porque Él ha venido a matar, hurtar y destruir. Pero aquel ha venido a darnos vida y vida en abundancia, el Señor que está con nosotros. ¿Cuántos adoran a ese Dios en esta hora? Gloria sea el Señor. ¿Sí? Pedro durmiendo entre 2 soldados. Dice que estaba sujeto con 2 cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Estaban 2, estaba con 2 cadenas de las manos y estaban custodiando la cárcel a las puertas. Había 2 puertas en ese lugar y ahí estaban los soldados atentos. Ahí estaban dispuestos para que no se fuera Pedro, para que no sucediera algo. Y dice la Escritura en el verso número 7, he aquí dice que se presentó un ángel del Señor. Un ángel del Señor se presentó en ese lugar, ¿sí? Porque los ángeles son enviados por Dios. ¿Cuántos creen en esta hora? ¿Sí? Ellos los envía Dios para obrar a favor de los hijos de Dios, ¿sí? Y a veces se habla de todo esto y hay momentos que vivimos nosotros en nuestra vida diaria y suceden cosas extrañas a nuestro alrededor. Extrañas lo digo porque son cosas sobrenaturales. Hay momentos en mi vida en los cuales yo he tenido pruebas, dificultades, luchas, y que me he sentido realmente en sobremanera con una carga, con una dificultad. Y hubo un momento de esos en los cuales yo iba por la calle manejando y se sube una persona al vehículo y desde que se sube me dice, el Señor me hizo sentir que me subiera a este vehículo y que te diera esta palabra. O sea, son enviados por Dios, personas que envía Dios, ¿sí? A veces personas se le aparecen para bendecir a los hijos de Dios y a veces son ángeles, a veces son seres humanos, porque no van a venir con alas, no van a venir de esa forma, sino que se presentan como nosotros estamos aquí. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso, aquí la Escritura nos dice aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, ¿sí? Y tocando a Pedro en el costado. Le tocó porque Pedro estaba dormido, porque Pedro estaba descansando profundamente. A pesar de la dificultad, a pesar de que iba a morir, a pesar de que venía una angustia tal vez para una persona que no tiene a Dios, él tenía esa paz y él estaba descansando. Por eso le tocó el ángel en el costado y dice que lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en esa paz, en medio de la tormenta, en medio de la prueba, es donde viene el Espíritu Santo de Dios y nos da libertad a aquellos que han creído en el Todopoderoso, en el Hijo de Dios. ¿Cuántos adoran a ese Dios en esta hora? Gloria sea el Señor. Y las cadenas, dice, se le cayeron de las manos, ¿sí? Hubo un milagro sobrenatural en ese momento, ¿sí? El Dios Todopoderoso, ¿sí? Quitó las cadenas, rompió las cadenas de Pedro para que quedara libre. Pero hay algo aquí que me llena la Escritura, dice el verso número 8, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, ¿sí? Ponte tu ropa, cíñete,
acomódate todo y átate las sandalias. Pedro, levántate. Y Pedro obedeció y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Se vistió, se puso las sandalias y comenzó a seguir al ángel. Comenzó a caminar Pedro ahí junto al ángel, pero sucedió algo especial. Dice el verso número 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Me quiero detener un segundo aquí en la escritura. Y saliendo, dice Pedro, le seguía, sí, al ángel, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Hay ocasiones de la vida que nosotros entramos en una rutina diaria, que entramos en una vida cristiana en la cual a veces pensamos que las cosas sí no son verdad, que las cosas que nos suceden alrededor es una vida normal, es algo que sucede a diario, es una rutina, ¿sí? Que no sucede nada sobrenatural, que las cosas pasan. Y dice la Escritura, pensaba que veía una visión. Pedro estaba descansando en la cárcel, pero Pedro tenía dudas de que podía salir de esa cárcel con vida y de que el Señor podía venir a librarlo. Él tenía una duda, por eso dice, no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, pensaba que era un sueño, una visión, no esperaba algo de Dios. Él esperaba morir, él esperaba realmente que acabara todo, tenía paz y es cierto, pero no esperaba nada del Todopoderoso. Y así vivimos a veces la vida cristiana, sin esperar nada de Dios. Vivimos a diario, hacemos una oración, pero no pensamos que Dios vaya a obrar algo a nuestro favor. Y vivimos esa rutina, vivimos ese diario vivir, ¿sí? Leemos la Escritura, pero tenemos un Dios grande y poderoso, que Él quiere manifestarse a nuestra vida cada día, que Él desea que tengamos experiencias a diarias con Dios, porque Dios no es un Dios muerto, es un Dios vivo, y el cual está en este lugar. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Porque dice la Escritura que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, Él está en medio. Por eso Él está aquí. Creemos que está aquí. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Es un Dios, ¿sí? Que no se quedó ahí en la tumba, que no se quedó ahí muerto. Él resucitó y está con nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice el verso número 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, ¿sí? Se le cayeron las cadenas, comenzó a caminar, pensaba que era una visión, y pasó una guardia, pasó otra guardia y no lo vieron. Pasó como si fuera alguien invisible, porque eso es lo que hace el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Hace muchos años, por ahí yo tenía problemas ahí en la Marina. Yo no conocía mucho de Dios, pero yo le pedía a Dios a mi manera. Yo oraba a Dios a mi manera, ¿sí? Le pedía porque desconocía mucho de Dios, pero había problemas, dificultades en ese lugar, y hubo un momento en el cual comenzaron a convocar a todos a que fueran ahí a navegar a unas lanchas. Había una tormenta, un mal tiempo, y en ese momento comencé a pedirle a Dios y a decirle, Señor, ¿sí? Te pido, Señor, que no me vean, porque yo no quiero ir ahí, porque presentía que había un problema, que iba a haber una dificultad. Algo me latía en mi corazón. Yo le decía, Señor, no quiero ir. Y en ese momento me pasó un teniente, un capitán por un lado, el almirante, y pareciera que yo era un invisible. Parecía realmente que era alguien que no me miraban, que no estaba ahí en ese lugar. Y comenzaron a hablarle a uno, a otro, y se supieron a las pangas. Y a la hora se supo que hubo un accidente. Comenzó a voltearse una de ellas y a dar vuelta, y comenzó a realmente con lo que es la propela, a partirle las piernas, la espalda. Hubo una carnicería, algo sangriento en ese momento. Pero yo tenía un presentimiento que no sabía qué era y no quería ir. Por eso sé que Dios existe. Por eso sé que Dios es grande y poderoso. Que a pesar de que nosotros oremos de una forma que a veces Dios no le agrada, porque yo no conocía a Dios, yo no tenía a Dios, pero había sinceridad en mi corazón, y Dios escucha la oración sincera. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Cuanto más la oración del justo, de aquel que cree en el Todopoderoso. ¿Cuántos justos hay en este lugar? ¿Cuántos creyentes que han creído en el Hijo de Dios están en este lugar y adoran al Todopoderoso?
Gloria sea el Señor. Por eso sé que sucede esto, ¿sí? Y él pasó como si fuera un invisible. Dice que pasó la segunda guarda en el verso 10 y llegaron a la puerta de hierro. Era una puerta grande. Era una puerta que no la podían abrir una o dos personas, no. Se necesitaban varios de los soldados para poder abrirla. Necesitaban el cambio de turno para poder abrir esa puerta entre varios, porque era una puerta grande de hierro que daba a la ciudad, la cual dice se abrió por sí misma. Sí, en el griego es autónomos, que viene siendo en automático. Esa puerta se abrió como los controles que vemos hoy en las casas, que la abren y que comienza a abrirse por sí sola. Se abrió por sí sola en automático esa puerta. Y a veces leemos y vemos que pues se abrió esa puerta por sí misma, pero no se abrió por sí misma. La abrió el Dios Todopoderoso que está aquí. La abrió el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Cuántos alaban a ese Dios en esta hora? Porque Él trae libertad a sus hijos. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando sus hijos tienen esa paz y le buscan y confían en Él. Sí había una confianza en Pedro, pero no creía lo que estaba sucediendo. Y dice la Escritura, ahí en el verso número 11, en el verso número 10 terminando, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Quedó Pedro solo en ese momento. El ángel se fue. Y en el verso número 11 dice, entonces Pedro, volviendo en sí, él ahí para y dice, pero ¿qué está pasando? ¿Sí? Esto no es una visión, yo no estoy dormido, esto es real. Alabado sea el nombre de Dios. Dice que volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Cuántos adoran a ese Dios en esta hora? Y si tú tienes problemas, y si tú tienes dificultades, y si estás atravesando por crisis, hay un Dios todopoderoso que te puede librar como a Pedro. ¿Cuántos adoran a ese Dios en esta hora? Pero hay que tener confianza en ese Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe de creer que Él hay. Y Él existe. Hay un Dios todopoderoso. El único Dios verdadero. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria sea el Señor. Qué hermoso la Escritura. ¿Sí? Volviendo en sí. Hay momentos que nosotros necesitamos volver en sí. Hay momentos en los cuales nosotros estamos viviendo una vida rápida, una vida veloz a diario, y nosotros nos levantamos y no doblamos a veces rodillas. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a trabajar, porque tenemos que hacer esto, porque tenemos que hacer lo otro, y a veces leemos muy rápido la Escritura. Por eso necesitamos volver en sí, necesitamos volver y decir, Señor, ayúdame Señor Dios a entender realmente lo que tú quieres para cada uno de nosotros, porque Él desea librarnos. Él hace milagros a diarios, pero a veces no nos damos cuenta, lo dejamos pasar. Desde que tú te levantas es un milagro porque estás respirando, alabado sea el nombre de Dios. Desde que vas en la calle, a veces tú vas ahí en el camino y suceden cosas que Dios está obrando. A lo mejor un accidente y no te diste cuenta y Dios te está librando de todo mal. Milagros a diario vivimos cada uno de nosotros. Vivimos experiencias a diarios con Dios, pero necesitamos nosotros poner y tener esa comunión diaria con Dios, esperar en Dios, estar conectados con la fuente de todo poder. Alabado sea el nombre de Dios Todopoderoso. Es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Y es algo que yo le pido a Dios, Señor, dame esa tranquilidad, Señor, porque yo necesito eso. Necesito, sí, bajar los decibeles. Necesito tener más paciencia para buscar a Dios, porque Dios necesitamos ese tiempo con Dios. Alabado sea el nombre de Dios Todopoderoso. Y ahí estaba Pedro en ese problema, en esa dificultad. Pero ¿cómo estaba Pedro? Tranquilo, en paz, ¿sí? Esperando en Dios. Y ese Dios obró a su favor. Alabado sea el nombre de Dios Todopoderoso. Dice la Escritura en el verso número 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La iglesia seguía orando.
La iglesia seguía clamando. ¿Cuántos días? Yo no sé. Pero estaban clamando, pidiendo por Pedro. Ahí en la casa del discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo, ahí donde le encargó a su madre María, ahí estaban haciendo un culto de oración. Y dice el verso número 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio. Pedro llegó por la puerta de atrás para que no lo vieran, para que no vieran que llegó. ¿Por qué? Porque escapó. Porque si no lo iban a ver y capaz de que llegaban y aprendían a todos. Y llega Pedro y comienza a tocar la puerta de atrás. Y dice la Escritura que salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Una muchacha que se encontraba ahí en el culto de oración, que se encontraba también clamando al Todopoderoso. Una discípula de nuestro Señor Jesucristo, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta. ¿Te fijas? De gozo, no abrió la puerta, ¿sí? Ella se fue, en vez de abrirle al Pedro, comenzó a correr ella y comenzó a hablarle a cada uno de los que estaban adentro, ¿sí? Y le comenzó a decir la buena nueva de que Pedro estaba ahí en ese momento, en ese lugar, que había sido libre. Pero ellos le dijeron, Rode, estás loca, no puede ser. Estaban orando a Pedro, Señor, sálvale, Señor, sánale, Señor, libérale. Pero cuando llega Pedro y se presenta y llega esa discípula, Rode, no creyeron, dudaron, oraban, pero con duda. Y a veces sucede lo mismo en la vida de cada uno de nosotros. A veces oramos porque alguien sea sanado, tiene un problema grande y oramos, Señor, sánale, Señor, libérale. Pero nos vamos nosotros, terminamos la oración y comenzamos a decir, esto es algo difícil. Su situación es difícil, no creo que salga de esta. Y así estaban en ese momento los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Estás loca, Rode, ¿sí? No puede ser. Tal vez es su ángel, tal vez es un fantasma, no puede ser. Él a estas horas ya de estar muerto, pero seguían orando. Había una contradicción en sus vidas, en sus corazones. Tenían a nuestro Señor Jesucristo, estaban orando por Pedro, pero dudaban. Estaban orando sin fe de que sucediera lo que estaban pidiendo. Y cuando nosotros oramos, tenemos que nosotros pedir y creer lo que estamos pidiendo. ¿Sí? Confiar en que el Señor Todopoderoso escucha nuestra oración. Alabado sea el nombre de Dios. Pedirle a nuestro Señor y decirle, aumenta mi fe, Señor. Dame confianza, Señor. Quita la duda que hay en mi vida, en mi alma. Ayúdame, Señor, a clamar. Ayúdame, Señor, a confiar en ti. En la dificultad, en la adversidad, Señor. Pon ese gozo en mi corazón. Estás loca. Pero ella aseguraba que así era, que ahí estaba Pedro. Es su ángel, le dice. Mas Pedro persistía y estaba tocando ahí. Y cuando ellos abrieron, dice que le vieron y se quedaron atónitos, ¿sí? Se quedaron ahí espantados, se quedaron sorprendidos porque no lo creían. No creían en aquel que estaba haciendo milagros. Había habido milagros, conversiones, maravillas, pero llegó la duda en medio de la persecución. Llegó la duda en medio de la crisis. Llegó la duda en medio de la adversidad. Por eso nosotros en medio de la adversidad necesitamos más doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor confianza, y pedirle al Señor paz, y pedirle al Señor que nos mantenga ahí en el camino con fe, que no nos apartemos ni a diestra, ¿sí?, ni a siniestra, sino que sigamos nosotros en el blanco perfecto, mirando al autor y consumador de la fe, a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Verso número 17. Pero Él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, porque estaban atónitos, estaban ahí perplejos, estaban hablando, no puede ser, pero les hacía callen, callen, porque van a escuchar y van a venir a prendernos a todos. Y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Alabado sea el nombre de Dios, ¿sí? Llegó la liberación a Pedro. Todos comenzaron y vieron que era real esto, ¿sí? Lo que había sucedido. Y es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere. Cuando suceda algo en tu vida, cuando un testimonio tengas, tú compártelo.
Comienza a hablar como lo hizo Pedro, a compartirlo, porque estamos nosotros aquí para motivarnos los unos a los otros, para levantarnos los unos a los otros. Tal vez venga la prueba y la dificultad y ahí nos sintamos apachurrados, pero llega un hermano y dice, tú puedes, levántate hermano, estoy orando por ti, porque esos son los hijos de Dios. Un pueblo que está unido jamás será vencido, porque está con aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos adoran a ese Dios en esta hora? Gloria sea el Señor. Verso número 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, dice, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte, y después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Herodes quedó enojadísimo y comenzó a buscar a Pedro. Pedro ya no estaba ahí, porque el Señor lo tenía un propósito para Pedro. Él iba a morir en la vejez de otra forma, y Pedro tenía que saber esto. Pero como dije, vino esa duda. Y no porque realmente esto esté mal, sino a veces viene la duda a nuestra vida. A veces viene esa situación a nuestro corazón. Pero Dios lo permite eso, ¿sí? Porque nos da una enseñanza. A pesar de que había duda, Dios contestó la oración de ese pueblo. Por eso dije, si nosotros queremos orar, solamente hay que orar, ¿sí? Si tú se te hace difícil orar, ¿sí? No hay secretos, hay que orar solamente, ¿sí? Porque cuando nosotros oramos, se mueve ese nervio del omnipotente que mueve su mano poderosa, alabado sea el nombre de Dios, a favor de su pueblo. El cielo desciende a la tierra a través de la oración del Todopoderoso. Por eso solamente tenemos que orar. A veces está la desconfianza, pero hay que orar. Y eso es lo que nos enseña esto. Había duda también en Pedro, pero Dios le libró. ¿Cuántas veces nos ha librado Dios? A pesar de nuestra falta de oración, a pesar de a veces que haya desconfianza, pero el Señor es bueno y misericordioso. ¿Cuántos adoran a ese Dios en esta hora? Él es misericordioso y nos ama a cada uno de nosotros, ¿sí? Y Él desea, ¿sí?, el bien para su pueblo. Ponte de pie en esta hora y vamos a leer ahí el verso número 8, ¿sí? El verso número 8 dice así: y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, ¿sí? El Señor nos dice a nosotros, cíñete y átate las sandalias, porque hay camino. Hay un camino que seguir, hay un camino que proseguir, hay un peregrinar, pero necesitamos nosotros ceñirnos, necesitamos nosotros ponernos las sandalias y comenzar a caminar en esa fe inquebrantable en nuestro Señor Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque hay camino, hay una vida cristiana que tenemos que proseguir. Vamos a entonar ese canto de nueva cuenta, ¿sí? Vamos a entonarlo. Hay pruebas, hay luchas, hay guerras en estos momentos, ¿sí? Su pueblo está siendo perseguido en algunos lugares de la República Mexicana y del mundo entero, pero hay un Dios grande, hay un Dios poderoso que está guardando a su pueblo para que un día le podamos mirar en aquel día cara a cara, ¿sí? Y cuando nosotros oramos, cuando nosotros adoramos a Dios, Él manda a sus ángeles delante de nosotros a pelear esa batalla, a pelear esa guerra, a pelear porque hay una victoria en los hijos de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a entonar este canto y después vamos a orar. Gloria sea el Señor. Vamos a decirle así al Señor: Dios no rechaza la oración, oración es alimento. Nunca había un justo sin respuesta, díselo a Él. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Algo
algo sucede cuando Él extiende sus manos. Aleluya. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Díselo a Él. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. Hay pruebas, hay dificultades. No importa lo que estés pasando, solamente alaba al Todopoderoso, aquel que está en este lugar, y comienza a adorarle. Aleluya. Gloria sea el Señor. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Vamos a decirle así. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Hay veces que Él guarda silencio, pero Él está trabajando a tu favor. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Solamente hay que esperar en Él. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Aleluya. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Levanta tus manos y tu voz y díselo a Él. Aleluya. Simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Mientras ellos siguen adorando, vamos a decirle: Señor, gracias te damos en esta hora. Bendito Padre eterno de gloria, porque tú, Señor, eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Señor Dios. Vivimos en tiempos de angustia, en tiempos de dificultades, de guerra, Señor Dios Padre eterno, en los cuales, Señor, el enemigo ha venido a robar, matar y destruir, Señor. No desea que sigamos adelante en nuestro caminar. Pero, Señor Dios Padre, en esta hora ayuda a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor Dios Padre de gloria. Aquellos que hemos venido delante de tu presencia a clamar, Señor, por misericordia. Porque tú deseas misericordia y no sacrificios, Señor Dios. Por eso en esta hora te damos gracias, Señor Dios Padre. Porque a veces, Señor Dios Padre, entra la desconfianza, entra la inseguridad, entra la duda, Señor Dios Padre eterno. Pero tú siempre estás trabajando, siempre estás obrando, Señor, a favor de tus hijos, Señor Dios.
Tú deseas lo mejor para cada uno de nosotros, Señor Dios Padre eterno. Ayúdanos a entender tus propósitos, tus caminos, Señor Dios Padre eterno. Danos esa confianza, esa seguridad, Señor Dios Padre eterno, para poder orar, Señor, con seguridad, con fe, Señor Dios, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios grande, porque tú eres, Señor, el Todopoderoso. En esta hora, Padre eterno, te pedimos, Señor Dios Padre, por aquellos lugares donde están las guerras, Señor. Guarda, Señor, a nuestros hermanos. Guarda a tus siervos, Señor Dios Padre, ahí donde hay persecución, ahí donde hay angustia, ahí donde hay enfermedades, Señor, guárdalos, Señor Dios Padre eterno, porque tú eres bueno, Señor Dios, porque tú mandas tus ángeles, Señor Dios Padre eterno, al Señor Dios Padre a pelear nuestras batallas, Señor Dios Padre todopoderoso, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Te damos gracias en esta hora, Señor Dios Padre, porque tú nos has guardado hasta aquí, Señor Dios, porque tú sigues obrando, Señor, en tu pueblo, porque tú sigues bendiciendo a tus hijos, Señor. En esta hora te pido por mis hermanos, mis hermanas aquí, Señor, por cada una de sus familias, Padre eterno, por cada uno, Señor, de tus hijos, Señor, los cuales no pudieron venir, Señor. Te rogamos ahí donde estén, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que comience a tratar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fiel. Ayúdanos a mantenernos, Señor Dios Padre, fieles a ti, Señor Dios Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios, te pedimos, Señor, en esta hora y te damos gracias, Señor Dios, porque tú, Señor, estás con tu pueblo, porque tú ya hiciste la obra misericordiosa y en la cruz del Calvario. Tú ahí, Señor, diste hasta la última gota de sangre por amor a nosotros, Señor Dios. Ese sacrificio perfecto, ese sacrificio de amor, Señor Dios Padre único, Señor, en el cual, Señor Dios Padre, nosotros hemos confiado en ti, Señor Dios Padre. Te pedimos, Señor, por aquellos, Señor, que todavía no son salvos, Señor. Te rogamos, Señor, que les salves. Te pedimos, Señor, que pongas en tu corazón, Señor Dios Padre, tu Santo Espíritu. Esa palabra, Señor Dios Padre, que alberga, Señor Dios Padre, en sus vidas, en sus corazones, Señor. Esa palabra que sigue creciendo, Señor. Esa palabra que se sigue expandiendo hasta el último rincón de la tierra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a dar testimonio cada día, Señor, como tus discípulos, Señor, como tus siervos en aquel entonces. Ayúdanos, Señor Dios Padre eterno, a poder cumplir los propósitos que tú tienes preparados para tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias te damos en esta hora, poderoso Dios. En el nombre de Jesús, Señor, a ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea el Señor. Amén. Y así dejo lugar a nuestro hermano Román. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a darle lectura al Salmo 23. ¿Verdad? Pues sí, como decía en la predicación, necesitamos tener confianza en nuestro Dios, hermanos. En la prueba, en la lucha, en la dificultad, en cualquier circunstancia, el Señor nuestro Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.